versículo 7, amén. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7, amén. 19. Amén. ¿Ya llegamos todos ahí o qué? Sí. Primera de Reyes, vamos a leer acá en la PDT. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y come, porque largo camino que te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. El título de esta palabra que Dios me regalaba para compartirla con cada uno de ustedes también es lidiando con las circunstancias y la depresión para estar firmes. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título? Lidiando con las circunstancias y depresión para estar firmes. Amén. Firmes. Aquí vemos la historia del profeta Elías. Esta historia narra acerca de la historia del profeta Elías. El profeta Elías, un hombre de Dios que desafió a los 450 profetas de Baal y desafió también a 400 profetas de la diosa Acera. En total eran 850 profetas que el profeta Elías desafió. Y los desafió ¿para qué? Para darles a entender y a comprender que el único verdadero Dios era Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. La historia de Elías, que como un ser humano, como tú y como yo, debilidades, tenía flaquezas, tenía sus momentos en el cual él quizás de pronto amanecía, o hay veces amanecía triste. Pero vemos Elías, que la actitud de Elías, aquí este hombre, cuando pasa ese momento de circunstancias, un momento de depresión, Elías entró en un momento de depresión, siendo un hijo de Dios, siendo un hijo de Dios. Muchas veces nos tilda muchas veces a los profetas, maestros, apóstoles, pastores. Pensamos que muchas veces nosotros somos los superboys o los superman. ¿Sí o no que no? Somos seres humanos, somos hombres también de Dios, con debilidades, con fallas. Lloramos, reímos, cantamos, nos gozamos, nos alegramos en muchas ocasiones. A nuestras vidas. Por eso cuando tú veas a la esposa del pastor, ve y abrázala. A un profeta, ve y abrázalo. Que ese varón de Dios también, la palabra que Dios te pone en tus labios, en mis labios,
Somos seres humanos. A un hombre de Dios caído por y aún la misma iglesia señalar, juzgar, condenar. Gran pastor, ese no era el gran profeta, ese no era el hombre de Dios, el que nos levantaba a través de la palabra de Dios, nos daba ánimo a través de la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó a este profeta? ¿Qué le pasó a este pastor? ¿Qué le pasó a este hombre de Dios? ¿Acaso Dios lo dejó? ¿Acaso Dios lo abandonó? Elías, un hombre de Dios, pasó por momentos difíciles, pasó por su corazón, que quisieron debilitar su fe puesta en el Dios Todopoderoso. Un hombre de Dios que 250 profetas y los desafió a que esos hombres, para que el pueblo de Israel entendiera y comprendiera que el único Dios era el Dios grande y poderoso, el Señor Jesucristo de Nazaret. Vemos esa situación. Elías dentro de la presión, y dice que Elías va y se encierra por allá en una cueva, se esconde en una cueva. En medio de esa depresión, Elías cayó en ese momento de circunstancia que quizás de pronto le causó miedo, terror. Y déjame decirte que sí, le causó temor en el corazón de Elías. En el corazón de Elías hubo un temor que desmotivar, hubo un temor que lo quiso hacer flaquear y retroceder hacia atrás. ¿Sabes por cuál fue ese temor? Por un pequeño mensaje que él escuchó de parte de un mensajero. Vamos a verlo ahí en Reyes capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Ven? Cuando Jezabel destruía, ¿a quiénes? Él destruía a los profetas de Jehová. Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vemos a un hombre de Dios. Abías dice que era un hombre de Dios que estaba del palacio de Jezabel y Acab. Sustentaba a los profetas, que ayudaba a los profetas, que le daba palabra de aliento a los profetas. Y ahí miramos la palabra de Dios. Se escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Abías, un hombre que quizás de pronto estaba ahí al servicio de Acab y de Jezabel. Jezabel, una mujer. ¿El corazón de quién? De Elías, del profeta de Dios. Una mujer influenciada por un espíritu inmundo, terror al corazón del profeta de Dios llamado Elías, y lo puso a correr. Hay veces las mujeres nos ponen a correr, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Sí o no?
Elías, el pastor Atenas dice, ella no nos pone a correr, mentiras. Pero entonces aquí vemos a Elías, se apabulló, se acobardó. Jezabel era una mujer que no temía a Dios. Aquí hay mujeres que sí le temen a Dios, amén. Y tenemos las mejores mujeres aquí en esta iglesia del Nazareno de Zuloy, mujeres sabias, entendidas, amén. Y dice la palabra de Dios que Elías, al escuchar el mensaje de Jezabel que lo iba a matar, Elías, ¿qué hizo? Se escondió, se llenó de miedo, se llenó de temores y se escondió. Cayó en esa circunstancia, en ese momento de depresión. Un hombre de Dios cayó en momentos de depresión. Cuando tú veas a un pastor, un profeta, un evangelista, no lo critiques, ora por ese siervo. Arrímatele y dale palabras de aliento y dile: vamos campeón, vamos guerrero, que tú eres ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, amén. Primera de Reyes 19:11. Cuando Dios vio a Elías en ese momento de depresión, Dios llama a Elías y le dice, ahí en el versículo 11 del capítulo 19, amén. Él le dijo: sal fuera y en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Siguiente, gracias. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, el profeta de Dios, desanimado. Yo creo que Elías estaba en esa cueva así: si yo soy el único profeta de aquí de Israel, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero Elías no se había acordado que allá habían otros 50 profetas de Dios, 50, y otros 50 que estaban allá. Elías era un hombre de Dios y se creía el macho man. Y hay veces eso nos suele suceder. Por eso es que Dios hay veces nos aterriza y nos ayuda a que aterricemos. ¿Para qué? Para darnos a entender y comprender que no es mi poder ni el poder de cada hombre de Dios que Dios usa conforme a su misericordia y su gracia, sino que es el poder de Dios actuando en tu vida y en mi vida. Amén. Ahí quejándose y diciendo: es que yo soy el único profeta aquí en la tierra. Mira, Señor, sigamos la lectura, verá que esto se pone más bueno. Versículo. Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Es que yo soy el único profeta y yo siento celos. Me da enojo, ira, que la gente no te obedece. Yo soy el único Dios que te estoy obedeciendo, rey, pero mira, la gente no te quiere obedecer. Elías se quería el Superboy en ese entonces. Y respondió: he sentido un vivo celo por los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo
el yo-yocito, el que siempre nos gusta, el yo, el ego. Solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un profeta de Dios con temores, con miedos, escondiéndose, paniqueado, lleno de temores. Llamó es con un propósito. Dios te llamó a ti y a mí, fue para ir a vencer las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te llamó a ti y a mí para ir a conquistar reinos, para vencer circunstancias que quizás de pronto te están amedrantando, te están chantajeando, circunstancias que te quieren debilitar tu fe, apartarte del Dios grande y poderoso. Dios no quiere que tú y yo nos apartemos de Él. Dios quiere busquemos en su presencia. Elías decía: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sigamos de nuevo ahí. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Elías, ¿qué haces ahí? Vuelve. Dios, qué hermosura. Yo me pongo a ver y yo digo: Señor, mira cómo Dios le hablaba a Dios. En ese entonces era Dios y la persona. Por el desierto de Damasco, y lo volvió a meter ¿para dónde? Al desierto. A nosotros no nos gusta pasar por los desiertos. Los hombres de Dios, los hijos de Dios, no nos gusta pasar por los desiertos, por los que los desiertos son fuertes. Pero déjame decir, amada iglesia, hijo de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, pastor, profeta, evangelista, maestro, es necesario que tú y yo pasamos por los desiertos. El carácter tuyo y mi carácter es formado. Es bueno pasar los desiertos. Es rico cuando no pasa nada, no tenemos dificultades, no nos hace falta nada. Es rico pasar eso. Pero cuando pasamos por desiertos, es donde Dios quiere afinarte, quiere formar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Amén. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, ¿y qué dice? Y ungirás a Hazael por rey de Siria. Siguiente, versículo 16. A Jehú sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El siguiente. De Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Siguiente. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Ahí vemos a Elías. El llamado que Dios le había hecho. Desánimo por un momento en el cual él mismo puso esa barrera. Por eso, hijo de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, tú y yo tenemos un llamado.
Y ese llamado no es irrevocable. Dios te hizo ese llamado para el Dios Todopoderoso cumplir el propósito en tu vida. Y Él lo cumplirá como Él quiera cumplirlo y no como tú y yo lo queramos cumplir. Amén. Propósito en tu vida. Que se estaba perdiendo Elías. Elías ahí deprimido, Elías en vez de estar ahí buscando la presencia de Dios, diciendo al Señor, sí, me están buscando para matarme, pero Señor, mira sus amenazas, mira sus amenazas. Yo me imagino que era tan fácil Elías levantarse de ese momento de presión y levantarle las manos a Dios y decirle, Señor, mira la amenaza de Jezabel. Mira la amenaza de estas personas, me quieren matar, Señor Dios del cielo, pero yo soy el único profeta. Él se creía que era el único profeta, pero lamentablemente Dios le recordó, no, Elías, mira, hay otros 50 que otro hombre que está en el palacio de Acab y de Jezabel, un hombre fiel, firme, y tú que eres un profeta estás como paniqueado ahí. Levántate, Elías, ve y sale. Ve. A donde Elías se hubiera llenado de sentimientos, de emociones, no había podido cumplir el propósito de Dios. Muchas veces nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, abortamos los propósitos que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Y tú y yo no lo podemos dejar. No podemos abortar, desechar el llamado que Dios te ha dado a ti, iglesia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, en su palabra. Amén. Hay etapas muy difíciles en la vida y en algunas de ellas parece no haber salida ni esperanza. Eso nos pasa a todos en algún momento. Cuando eso sucede, tenemos dos salidas posibles para escoger: huir o enfrentarnos a ellas. Amén. Y tú no eres de los que huyen. Amén. ¿No eres el que huye delante de alguna circunstancia? No. Dios te ha hecho un llamado y Dios cumplirá ese propósito. Déjame decirte que yo muchas veces me le escondía a Dios y yo le decía a Dios, yo no quiero hacer eso, Dios, yo no quiero, no me gusta estar predicando, no tengo ese llamado. Pero usa momentos, circunstancias y cosas para podernos moldear, para podernos formar, porque Dios quiere cumplir su propósito con la iglesia que eres tú y que soy yo aquí en la tierra. Amén. Y déjame decirte, no te le escondas a Dios. Cuando Dios te hace un llamado, sigue avanzando. Dile, Señor, aquí estoy yo, ayúdame, Dios. Van a venir momentos difíciles, pero sé que con la ayuda tuya, papá Dios, tú me llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Amén. Porque tú no eres el que peleas, es Dios el que pelea por ti y por mí. Amén. Es Dios el que te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, mi pastor. Siempre Dios te va a respaldar. Creo que Dios siempre te respaldará y te respaldará hasta que mi rey venga, pastor. Amén. Que quería compartir aquí es: enfrenta la depresión o circunstancia en la presencia de Dios. Primera de Pedro 5:7. Enfrenta la depresión o circunstancia en la presencia de Dios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? De nosotros. Mira las promesas tan hermosas que Dios nos da. Hay momentos nos suele suceder como Elías. Nos queremos deprimir, nos queremos
dejar derribar por las circunstancias, pero damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por su palabra, amén. Esa palabra, esa promesa que te la ha dejado a ti y a mí, para nosotros poder avanzar y poder esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Enfrenta la depresión o circunstancia en la presencia de Dios. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy los médicos muchas veces, y no es que esté diciendo es malo los medicamentos, no, gracias a Dios por los médicos, gracias a ellos, porque Dios los usa a ellos como canales, instrumentos de bendición para con cada uno de nosotros también aquí en la tierra, amén. Pero la mejor medicina para la ansiedad, para la depresión, para la angustia, es en el lugar secreto con Él y creyéndole a esta palabra. Así como tú te tomas un analgésico es que se dice, para algún tratamiento de tu cuerpo, así mismo a diario tú le tienes que decir a Dios: Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí y tú tienes cuidado de tu iglesia. Por eso la iglesia no puede entrar en ese afán, en esa ansiedad, en esa preocupación, en esa angustia, porque Dios tiene el control de todo, amén, aún de nuestra ansiedad. Por eso cuando en mi corazón, en mi vida, quieren venir momentos de ansiedad, lo único que le digo al Espíritu Santo de Dios: aquí estoy, Espíritu de Dios. Me quedo quieto. Elías le tocó quedarse quieto. Elías mantenía de aquí para allá, de allá para acá, y lo llevó hasta encerrarse a una cueva. Y dice la Biblia que a través de un fuerte viento que pegaba contra las rocas, ahí no estaba la presencia de Dios, pero ahí miramos que fue en un silbido apacible, en ese lugar de la presencia de Dios. Ahí es donde tú y yo debemos de todos los días estar y decirle: aquí estoy yo, Señor. Te entrego mi ansiedad, te entrego mis preocupaciones, te entrego estas circunstancias que me aquejan, que me quieren perturbar la paz, que me quieren sacar del propósito tuyo. Pero tú sigues cumpliendo los propósitos en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, amén. Ayuda del Espíritu Santo para enfrentar y vencer esa fase depresiva. Lucas capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo Dios grande y poderoso. El Señor Jesucristo tenía que estar constante en oración, orando a Dios el Padre. Él se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hay momentos que a ti y a mí nos toca sacar el tiempo para Él, el tiempo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entregarle todo lo que aqueja tu corazón y tu área emocional muchas veces, amén. Siguiente, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Versículo siguiente. Y se le apareció, ¿qué? Un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Elías se quería creer el Superboy, pero el ejemplo de Jesús
Jesús dijo, yo necesito de mi Padre, y miramos ahí la actitud de humildad, de sencillez, de cómo poder ir ante la presencia de Dios el Padre y decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Tercer punto, emociones por fe. Aunque no sientas batalla, la depresión o circunstancia, actuando tu fe en Cristo Jesús. Efesios 3:10 al 13. Y ahí vamos concluyendo para terminar. Amén. Efesios 3:10. Palabra de Dios así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Tengamos bien claro esta palabra. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Siguiente versículo, hasta el 13. ¿Conforme a qué? ¿Conforme al qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12. ¿En quién qué? ¿En quién tenemos nuestra seguridad? En Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: en el poder de la palabra de Dios. Ustedes y yo estamos guardados en el poder ¿de quién? De la palabra de Dios. Efesios 6:12. El reino de Dios no es un juego. Esto no es de emociones. El reino de Dios no es un juego. Yo compartí eso anoche con mis hijos, porque mi hijo me mostraba un video de un hombre que es que en el centro, por allá, haciéndole brujerías a un muchacho ahí, el muchacho en pleno parque, el muchacho... Y yo decía, no, eso como hijo de Dios no me amedranta ni me atemoriza, porque yo tengo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú como iglesia y yo como iglesia, amados, a ir a libertar a los cautivos, no a aquel brujo, al que el hechicero en un parque. Tremendo, es triste ver un brujo haciendo sus bobadas ahí en pleno parque, y la iglesia callada, teniendo el poder del Dios grande y poderoso, el Dios que te respalda a ti y a mí para poder ir y orar por los que estaba en las cadenas de la drogadicción y del alcoholismo. Y yo le digo a mi hijo: papi, no nos amedrentemos, no nos intimidemos. Eso es necesario que pase, y eso es bueno que pase, para que aún la iglesia que mira estas cosas nos pellizquemos, o nos dejemos pellizcar por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te quiere usar grandemente a ti y a mí, Él te va a incomodar.
desiertos, por medio de las circunstancias difíciles que toquen tu vida, para que tú así y yo podamos despertar y podamos seguir llevando el mensaje de salvación a las personas que tanto allá afuera lo necesitan. Elías, un hombre de Dios que se dejó amedrantar por el miedo, por el temor, por un mensaje que rondó a sus oídos: mira, Jezabel te va a matar, Jezabel, mejor dicho, te va a aniquilar. Pero Elías se había olvidado de que él tenía el respaldo del Dios grande y poderoso. Amén. Cierra ahí tus ojitos y Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu presencia, Rey Dios del cielo. Padre, el reino de Dios no es un juego, Señor. Esto no es de emociones, Papá Dios del cielo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que operan en las regiones celestes, Señor, contra huestes espirituales, Señor. Cada circunstancia que se levante contra nuestras vidas, Dios, tú nos das la victoria. Tú peleas por nosotros, Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, ayúdanos a estar siempre firmes, Señor, a no retroceder, sino a avanzar, Dios. Sabemos que es con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Tu palabra dice: la lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad, Señor. Pero tú has equipado a tu iglesia, Señor, con el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a aferrarnos a tus promesas, a creer a tu palabra, Dios del cielo, Padre, y poner por obra tu palabra, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a hacerle frente a las circunstancias, Señor, a no dejarnos vencer por la depresión, por los momentos difíciles que vienen a nuestras vidas, Padre celestial. Padre, así como tú, a través de tu Espíritu Santo, animaste a Elías, animaste a Pablo, a Pedro, a Bernabé, Señor, a estos hombres tuyos, Dios del cielo, que proclamaron tu palabra para que muchas personas también fueran salvas por tener el conocimiento de tu palabra. Así úsanos a cada uno de nosotros, Dios. Cumpla tus propósitos en cada uno de nosotros, para la gloria y la honra tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.